Bueno, bienvenida. Venís de lejos, así que contanos de dónde venís y cómo decidiste desde ese lugar publicar para el mundo. Bueno, muchas gracias por convocarme. Sí, vengo de lejos, vengo desde Campana, vivo en Campana. Pero igual es un placer venir acá. ¿Cómo hice por placer puro? Realmente. ¿Empezaste a escribir cuándo? Cuando era adolescente, en los diarios. Antes, ¿te acordás que cerrábamos con llave? Claro, cantadísimo. Sí, y después tenía mis momentos de relatos y de escritura. Y he llegado a tener un esbozo de novela. La tengo por ahí guardada, tendría que revisarlo. Por ahí alguna idea se puede sacar. Y bueno, sí, he hecho cursos durante toda mi vida en distintos lados, en el Rojas. Después las redes y el Zoom te ha facilitado un montón. Así que he hecho un montón de talleres. Soy profesora de literatura, jubilada. Y bueno, y esa condición ahora de jubilada me dio la posibilidad de poder dedicarle más tiempo a la escritura. ¿Cómo escribe una profesora de literatura? Escribe Marcela y después corrige la profesora. Bueno, hay una ventaja. Sí, es un trabajo. No, cuando escribo. Yo hago una diferencia entre escribir y publicar. En definitiva, claro. Yo escribo y bueno, trato de no ser tan estricta en eso. Escribo por expresión, por emoción. Y bueno, y a veces quedan en un cajón, en un archivo, en un cuaderno, y después por ahí los releo, por ahí los continúo, y si no, quedan ahí. Y bueno, así fue que fui juntando muchos, y yo dije, bueno, hay una temática acá que se reitera de cierta manera, y tengo un corpus, y digo, bueno, ahora me puedo permitir publicar. Ya había publicado yo un libro de crónicas, de una crónica de viaje, en el 2018, pero este es un libro de ficción. Y entonces, bueno, para publicarlo, ahí sí surge la profesora y hay que corregir gramaticalmente, estilísticamente. Igualmente pido ayuda y bueno, yo he hecho este libro con la ayuda de la Clínica de Escritura de Agustina Caridé. Interesante el punto en el que una persona es profesora de literatura y además, porque quiere escribir, quiere que eso tome forma, va a una clínica de escritura. Pero normalmente, visto de afuera, lo que se observa, bueno, el profesor de literatura ya está, ya tiene clara la técnica, las formas, todo, y se sienta y escribe. Aparentemente no es así. Para mí no, para mí es interesante la lectura y la mirada de otro, sobre todo al gente idónea, ¿no? Para mí hay una diferencia entre profesor y escritor. El placer estético que uno busca de un escritor es diferente. Y sí, ¿por qué no? Yo sigo aprendiendo hasta el día de hoy. He hecho cursos y sigo haciendo. Y clínica de escritura, aparte lo disfruté, porque es estar analizando el cuento que por ahí escribiste hace muchos meses y es volver a revivirlo y a buscar el placer desde otro lado. Ahora con otra mirada, buscamos este narrador, otro narrador, probamos, jugamos. A mí me parece, este nombre de personaje me gusta, no me gusta, podríamos cambiar, entonces es otra forma de juego. Para mí fue así ese año de clínica de escritura. Y cuando yo dije, bueno, ahora sí, ya está, ya me cansé de leerme a mí mismo, ahora es para publicarlo. Y vine en la otra parte de buscar una editorial. ¿Cómo se busca una editorial? Yo no sé, yo lo hice intuitivamente, sinceramente. Mira, yo te cuento cómo lo hice.
Primero por Instagram, pero el que mejor resultado me dio fue por editoriales independientes de escritores que leyendo los libros de las editoriales. Las editoriales independientes, yo iba a la FED o conseguía libros y ahí miraba cómo estaba la editorial. Y conocí esta editorial a través de una compañera de un taller de escritura que también había publicado y bueno, en su presentación me presentó a Corina, que realmente recomiendo esta editorial porque son amorosísimas, tanto ella como Felicitas, y además tienen un diseño y un cuidado respetuosos del contrato y sobre todo, como digo yo, del cuidado de lo que uno escribe, porque en definitiva cuando uno larga en crudo el texto desnuda el alma en un punto. Se animó a contar y decir, bueno, y que vean, esto fue, o sea, es develarlo, ¿no? Es un nacimiento, y entonces que te acompañe a alguien en ese proceso también, y realmente encontré en Corina y también en Felicitas un acompañamiento muy humano, muy, muy genuino y muy generoso, porque bueno, y me lo aceptaron enseguida por la temática y bueno, cumplieron perfectamente y también disfruté ese proceso. Así que la verdad que yo estoy muy contenta, más allá de cómo resulte, digamos, la difusión o no, que mi intención es que obviamente llegue a todo el país y más, ¿no? Obviamente, para que todos lean y que me devuelvan esa cuestión, sí, aunque no les haya gustado, ¿no? Pero vamos a pedir entonces a la gente que te escriba, ¿cómo no? Claro, que lea el libro y que te escriba a ver qué le pareció y qué cuento. Ay, sí, me encantaría, estoy tratando de hacer un ranking. Entonces, claro, porque me encantaría decir, me gustó este cuento. Y hasta ahora no lo logro, porque bueno, recién el libro salió en octubre, muy poquito, las presentaciones fueron el 24 de octubre en Campana y el 31 lo hice acá en Capital, en Bar de Fondo. Y bueno, recién ahora la gente empezó a leerlo, estoy recibiendo y me dice, pero ¿verdad que me faltan 2 o 3 cuentos? Así que bueno, estoy esperando ansiosa las devoluciones de sus lecturas. Yo tengo una página que se llama Literantes, donde subo contenido, porque en este momento me dedico a la otra parte, digamos, de literatura, porque sigo siendo, o sea, tengo encuentros literarios, hago café literarios en Campana, y entonces llevo escritores también, y entonces, bueno, quisiera escucharlos desde ese lado, ¿no? Y de las personas que lo leyeron y las devoluciones que tuviste, ¿viste alguna que te llamó la atención por algo particular? Ayer me dijeron que era la primera vez que leía un libro y que por supuesto me conoce, que separaba a la persona del libro. No. Sí, yo creo que dije, bueno, logrado. Lo logré, porque sí, para mí sí, porque yo digo, es pura ficción. Si logré eso, ya sería. Y lo recurrente es que los personajes que se meten en las historias y que están, o sea, está tan como, es muy cinematográfico, es lo que me dicen, y que es muy fuerte por las emociones. Mucha imagen. Y mucha imagen. Sí. Bueno, soy muy visual. Bueno, eso sí se nota. Pero igual están trabajados todos los por lo menos todas las imágenes, traté de trabajar todos los sentidos. No voy a hablar específicamente de cada cuento ni para que sea, digamos, la sorpresa de la lectura, pero sí me llamó mucho la atención algo muy particular que tienen, y es que el cuento al inicio se presenta y después se desarrolla. Entonces en esa presentación uno ya ve la escena y luego transita la historia que va a suceder en esa escena. Claro, eso es lo que me dicen. Yo me metí en el cuento. Es eso, es como un tobogán al principio para ingresar a lo que va sucediendo. Surgió, no estaba. no estaba escrito. Es esa cosa, ¿no? Si uno escribe, después se da la forma, o sea, esa cosa de separar, digamos, ¿no? El placer de la estructura, ¿no?
Me llama particularmente la atención lo siguiente. El profesor de literatura está muy metido en un montón de cosas, sobre todo en el análisis de la escritura, de la forma, de los estilos y un montón de cuestiones, que es lo que en definitiva también hace que realce determinadas escrituras cuando enseñan. Un canon, corregime si estoy equivocada. ¿Cómo hace alguien que tiene todo ese bagaje para decir esto lo cojo? Y ahora esto es lo que yo... Bueno, es un trabajo, fue un trabajo. Me tuve que jubilar para hacer eso. Y sí, porque si no el sistema te come, por lo menos me pasó a mí. O sea, entre correcciones, planificaciones, proyectos, todo eso no... Y en la parte técnica, digo, ¿no? ¿Cómo hace alguien para decir, no, esto es como escribía Bioy, no, esto no. No, esto es como escribe Octavio Paz, no, esto tampoco. No, esto es como escribía, no sé, Virginia Woolf, no, esto no. Bueno, una cosa es la influencia y el tema es evitar copiarse, o sea, el plagio, digamos. Sí, es muy difícil. Eso es muy difícil porque es un desafío muy grande porque aparte vos intentás poner palabras y vos decís, no, esta frase no, o sea, la tengo que cambiar, pero a uno le sale porque... Bueno, todo ese conocimiento, esa referencia. Porque has resaltado frases enteras. En El Fugitivo trabajé mucho porque... Sí, es fuerte, es bravo. Es bravo, pero bueno, igual me encantó eso también. Vos sabés que fue la conjunción de todos mis escritores favoritos. Entonces era como que eran todos personajes. Yo disfruté mucho de escribirlo porque eran todos personajes y entonces tenía la voz de Sager y la voz de Borges y la voz de Cabezón Cámara. Y entonces tenía como una conjunción. Igual, para mí los personajes yo los escucho, ¿no? Cuando las voces de los personajes para mí son voces, realmente. Yo cuando los escribo los escuché. ¿Y esas voces alguna vez te llevaron por lugares diferentes a los que vos pensaste que iban? Sí, totalmente. No planifico eso. ¿Y le das libertad? Le doy libertad, sí. Me lleva el personaje. Yo también me meto en ese mundo. Quizás a lo mejor eso porque yo estoy zambullida en ese mundo de ficción. ¿Los extrañás? Ahora... Sí, ya tengo ganas de volver a escribir así. De todas maneras ya tengo otro corpus ahí, pero hay que darle forma, pero tengo ganas de volver a sentir esa adrenalina, ¿no? De escritura. Bueno, pero todos son todos... Primero tenés ganas de armarlo, que salga la otra, pero bueno, es todo un círculo, ¿no? Y un ciclo. Ahora otra vez, ojalá vuelva a empezar. Hablamos recién de separar la escritora de la profesora de literatura. Sí. ¿Hay algún punto de conjunción en la escritora que narra y las experiencias personales o fue algo que surgió porque surgió? Sí, hay experiencias personales porque en realidad yo digo, los marcos son propios de las experiencias personales, no los argumentos o las tramas. Por eso en las presentaciones tuve que decir, miren que no es autoficción, porque, por ejemplo, no sé, hay cuentos en los que describo una calle que es muy típica campanense y entonces pues, pero es esta persona, no es personaje. Y entonces por ahí los marcos son de experiencias vividas. Pero... De todos modos, creo que está bueno, ¿no? Que la gente se identifique de alguna forma. Me encanta ese juego, sí. Me llamaron después algunos que escribieron y me decían, este es tal persona, pero me confundí porque él no vivía ahí. Claro, ahí entra la ficción, Y a mí eso me encantó porque está logrado, entonces dije yo, o sea, entraron en la ficción. Y es esa cosa de comprender que uno a las personas las convierte en personajes y que ya tienen una identidad propia después, aunque los hayas tomado de la realidad, ¿no? Y entonces es un juego. Para mí el teatro es un juego. Es muy cortasariano, pero para mí es uno de los míos, ¿no? Claro.
¿Se sublevó algún personaje? Sí, el del manco. Ah, justamente. Sí, sí, terrible. No lo encontraba. Tenía que buscar por qué era manco. Y fue difícil. Difícil, El manco Cecchini, había que ver por qué había quedado manco. Y no, yo iba por un lado y no iba por un lado y no. Y apareció un caballo. Y él te contó que era otra cosa. Era otra cosa. Y lo conté. Me llevó tiempo el trabajo del final, digamos eso. Pero también, como tienen voces propias los personajes, lo dejaba y después seguía con otro o no, y después me aparecían así. Por ahí me levantaba yo y era por ahí, continuaba. Para mí es muy placentero. Esta escritura fue muy placentera. Realmente no tengo idea del horario en lo que cuando yo, porque como son voces de otros, me asaltan, sí, es solo de disponerles el lugar. Es muy 6 personajes, ¿viste? 6 personajes en busca de un autor. Una cosa así como que me piden así. Lejos de compararme con Pirandello, pero no, la idea, ¿no? La idea de decir esas voces que te estamos buscando, yo lo único que tengo que hacer es abrir la novia. Claro, y ellos miren. ¿Quién te gustaría que te visite de nuevo? ¿De mis cuentos? Sí. Bueno, el manco me gustaría que me visite y me gustaría que me visite Elsa del último cuento y también para ver cómo sigue la historia. Me parece que ese personaje me está queriendo decir que hay otra historia más para contar. Es el último. Sí. Como que no terminé ahí. No vamos a decir que los corporicemos, pero si pudieses hablar con ellos, ¿qué le preguntarías a cada uno? ¿A de estos dos? Sí, a tus propias creaciones. Sí. Bueno, al manco... y al manco le preguntaría muchas cosas. Todavía tiene mucho para hablar el manco. ¿Dónde puso toda esa soledad, no? ¿Y por qué se la bancó? Y a Elsa le preguntaría por su nieto. Y qué haría con la casa de su amiga. Lo dejo ahí porque... A lo mejor sí, a lo mejor viene... Sí, Elsa me está hablando, esa es el último, pero que ahí hay una... Yo creo que sí, ojalá. En estos tiempos. Ojalá. En el momento en que alguien te dice, esta calle es tal, este personaje es este, más allá de esto que estuvimos hablando, ¿sentís que los reconoces a los personajes en la gente que vos conocés y que te rodean? Sí. De hecho, el libro está dedicado a mis abuelos. Mucha o sea, es del barrio o de gente que yo conocía cuando era chica. Pero es como es una mezcla, digamos. Ahora, y la temática no tiene nada que ver con el barrio, ni con mi historia, ni nada por el estilo. Hay uno solo que puede llegar a ser el más parecido a la realidad, que fue como un tributo a mi abuela, que es Entre Telas. Ese sí, digamos, podría llegar a decir que es el más biográfico, pero el resto no. Lo que se nota en el libro es una suerte de acompañamiento del narrador a los personajes. Hay un acercamiento en qué siente cada persona. Sí, está trabajado el narrador.
sin contar el cuento en sí mismo, entre telas ese acercamiento que hay, ese compartir esas cosas, ¿no? Que van sucediendo entre dos personas, por dar un ejemplo. Eh, los momentos que se viven juntos, ¿no? Y en cada cuento hay algo de eso. ¿Cómo se trabaja eso que no está dicho, pero está dicho? Si logré eso, ya está, hay que mostrar al personaje, no contarlo. Eso es trabajo, eso es mostrar en acción. Ahí está la profesora. Ahí está la profesora, ¿no? Ese fue mi trabajo. No quiero que se cuente que se van de la mano y que van a hacer esto, sino lo tengo que mostrar. Es diferente. Y el mostrarlo da la participación al lector, porque vos lo sentís. Si yo te lo explico, y algunos lo escuchan, otros no, pero si yo te lo muestro, vos lo interpretas de una manera y otro lo interpreta del otro porque le atraviesa la emoción. Ahí está la profesión. El trabajo del narrador, el trabajo de la estructura y el trabajo que yo hice también en la clínica de escritura. Pero porque también esa cosa en la clínica que uno juega, como te decía, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, le cambio el personaje, le cambiamos el narrador, jugamos, y estoy cada día cada semana estaba otra vez con el mismo cuento, o sea, y era volverlo a escribir. Y después buscas la mejor versión. Ahí sí está, pero... ¿Cómo elegís la mejor versión? Cuando yo digo, me cansé, ya está, no hay más vuelta, porque lo doy vuelta y lo leo, y yo dije, bueno, ya está. Cuando ya me cansé, o sea, que ya me aburrí. Cuando yo me aburrí, ya no tengo más nada que hacer. Y ahí está. Y sí, le pertenece a otro, ya está. O sea, yo busco realmente, para mí la literatura es lúdica. Yo disfruto todo, cada proceso del momento de escribir, de abrir la notebook, de que me hablen los personajes. Disfruté la parte de la edición, la clínica la disfruté un montón. Y por eso me lleva mucho tiempo por ahí. ¿Cuál es la parte más difícil? La más tediosa y la de la corrección, digamos, esta, la de las pruebas de imprenta. Yo digo, me mandaban los editoriales y por ahí, ¿no viste un acento que vos tipeaste, ¿entendés? No sé, es por una cuestión de impresión y vos quisiste poner, no sé, SEA y pusiste DEA, por ejemplo. Esa cosa, y volver a leer lo tipográfico, para mí fue un tedio. Sí, eso sí fue un tedio, porque es como fijar la vista en algo mínimo que no le hace al todo, pero que en definitiva es un trabajo muy importante, pero no es para minimizarlo, pero no me atrae a mí, eso es cuestión de edición. Claro, es otra cosa. Pero la prueba de imprenta, bueno, inevitablemente mientras hacía las pruebas de imprenta también en un punto busqué el disfrute porque me acordé de las pruebas de imprenta de Walsh y era una cosa, entonces yo dije, bueno, vamos a hacer Daniel, así que entonces jugaba también porque tenía que buscarle la vuelta es. Sí. Está bien. Escuchaba recién que hablabas de la persona, de la profesora de literatura, de los personajes que te hablan. ¿Cómo se coctelea todo eso? En un momento, te sentás adelante de la notebook y están todos. Están los personajes, está la profesora, está la persona, está el narrador, está mucha gente. Es como ponerte una música y escucharla. Pero la escritura para mí es soledad. Es el momento, el que se pone un baño de inmersión y se queda ahí de relax, o el que medita, o el que se pone una música y toma un whisky. Cada uno tiene su momento. Para mí ese es el cóctel. Y en ese momento de encuentro con uno mismo, eso, ¿qué se siente? Es que es estar en tu mundo interior. O sea, y para mí es placer, es reflexión, relax, es volver al pasado, es, bueno, por lo menos en es reacomodar también parte de tu historia. Bueno, es un diálogo con vos mismo, además. Por lo menos lo digo así, por eso yo no le encuentro, o sea, si está este libro es porque realmente quiero transmitir de alguna manera
regalar ese placer que yo pude tener conmigo y animarme a que otro lo lea, que para mí es un montón, porque me ha costado mucho la exposición y darle a luz a algo, porque por esto mismo, ¿no? Yo digo, no, le falta algo y le faltará, y acá le podría poner una coma o acá, bueno, pero no, ya me aburrí, entonces digo, bueno, veremos, ya, como dice Eco, ya no es mío, de viaje. ¿Hay algún tema sobre lo que no escribirías? No sé, yo no. No, yo escribo, no busco por tema. Si tengo que decir algo, no sé, en este momento te puedo decir, no escribiría tal cosa, pero qué sé yo, dentro de muchos años, si no, no escribiría. No. Escribir es... Placer. Escribir es contar. Escribir es emoción. Es estética, es arte. Es diálogo con uno mismo, con los personajes. Uno no debería morirse sin leer a... Rayuela. El Quijote, que me sigue hablando. Macbeth. No sé, te puedo decir muchos. El proceso de escribir. Sí. No el libro. Los libros siempre en general van dedicados a alguien, ¿no? Sí. El proceso de escribir, sentarse a escribir, Sí. disfrutar todo eso. Sí. Si eligieses dedicárselo a alguien, ¿a quién se lo dedicarías? El proceso. El escribir, todo eso que para vos significa escribir. A mí. Me lo dedicaría a mí, porque es un trabajo mío y que puedo entender yo. Y si fuera otra persona, el proceso, y yo creo que a mi papá. Este libro está dedicado a mis abuelos. ¿Y por qué ahora le dedicas el proceso? Porque que me permitió construir otro mundo posible y entrar en la ficción fue él. El lector en mi casa fue él. El que me acercó a la lectura fue mi papá. Yo leía porque yo lo veía a él leer. Cuando era chiquita. Es el proceso de escritura y el proceso de la lectura es una comunicación. Más allá de que esté dedicado a mis abuelos o el otro fue dedicado a mi mamá, pero el proceso de lectura y escritura tiene que ver con mi papá. Es todo un mundo para vos, que sos profesora de literatura. Un mundo. Claro, yo veía a mi papá leer a la noche y me encantaba. Entonces es el que me acerca a los libros. Y entonces ese proceso es el primer lector, ¿cómo no voy a poner? El primer lector que yo vi. Y es el primer lector al que yo escribo, es escribir para que sea mi primer lector. El tobogán que te metes en el mundo literario. Qué bueno. Sí. Lamentablemente no me pudo leer. Pero yo sé que... De alguna manera llegará. Sí, seguro que sí. En este mundo también estuvo su voz. Presente en la escritura, en la lectura, en la enseñanza. Sí, seguro. Qué lindo. Gracias. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Todo este momento. Fue un placer.